Buenas tardes a todos. Estamos en esta actividad que se llama La performance entre la fiesta y la noche, conversatorio con artistas drags. Antes que nada, antes de empezar, queremos agradecer al Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica de la UNA y a las áreas de artes performáticas y de teatro y artes escénicas del Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA. Ambos institutos nos ayudaron en la coorganización de este evento y también nos dieron muchísimo apoyo. Y bueno, por supuesto también agradecer a los artistas aquí presentes. Así que, bueno, esto se está transmitiendo ahora por el Facebook de Crítica y luego quedará grabada el evento para quienes lo quieran volver a ver o para quienes no pudieron participar. Así que les doy la palabra a Agus. Gracias, Pili. Buenas tardes a todos y todas. Junto con Pili vamos a estar moderando el conversatorio. Ambas somos investigadoras doctorales que valoramos y disfrutamos de las prácticas drag, por lo cual es una gran alegría estar llevando adelante esta actividad. Con la intención de escucharles, invitamos a artistas que pertenecieron a Carrera de Reyes, un espacio de competencias drag king que funcionó en la ciudad de Buenos Aires entre 2018 y 2022. La idea es conversar sobre ciertos tópicos en torno a las prácticas drag, y para esto proponemos que cada una se tome como máximo 10 minutos para responder cada una de las preguntas que les haremos. Y al final vamos a leer preguntas y comentarios que hagan en Facebook, así que invitamos a quienes nos están acompañando a que dejen por ahí sus comentarios y consultas. Y si están de acuerdo, podemos ir comenzando entonces. Bueno, entonces, si les parece bien, vamos a empezar con vos, Lila. Lila Younes es una artista queer, multidisciplinario, marplatense y libanés. Es investigador en artes, curador independiente, fotógrafo y performer drag que se desempeña bajo el nombre de Dandy Dust. Es profesor de artes plásticas por la Universidad Nacional de La Plata y se encuentra finalizando su especialización en medios y tecnologías para la producción pictórica en la UNA. Su obra discurre entre los universos sensibles de la cursilería y lo quiche, provocando usos desviados de los materiales y poniendo en diálogo tecnología de las llamadas artes menores. Entonces, Dandy, Lila, te preguntamos, ¿cómo concebís vos la práctica del drag? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para no dilatar, directamente comienzo a responder tu pregunta. Bueno, respecto de cómo concibo mi práctica drag, bueno, por una parte, creo que el drag tiene una cuestión de que ya por su propia configuración es siempre como una cosa muy elusiva de ser definida. Y en ese sentido, si bien es como una experiencia muy plural, porque hoy día podemos encontrar drag en todas partes, al mismo tiempo la vivencia es absolutamente subjetiva, incomparable con la de cualquier otra. Así que en ese sentido, por supuesto que yo solo puedo responder desde mi subjetividad. Y bueno, mi práctica drag para mí es una praxis diaria. No necesariamente tiene que ver con el momento en que me presento en algún lugar con mi nombre drag y digo, hola, soy tal. Para mí no tiene relación con si me presento como Lila o si me presento como Dandy. No tiene relación con cuestiones materiales tan concretas como tener puesto una peluca o tener puesto un maquillaje o cualquier cosa en particular, sino que es un ser permanente que va formando parte de uno y al mismo tiempo hace que eso vaya configurando toda su vida. Para mí, esta praxis diaria implica mi manera de pensar, mi manera de ver el mundo, mi manera de ver lo que me rodea. Tiene que ver con estar todo el tiempo buscando cuáles cosas tienen potencial de transformación. Siento que ese es un mindset que una vez que uno lo comienza a integrar, se empieza como a desplazar en todo. También, bueno, obviamente los años de tener la misma práctica y ir viendo sus modificaciones, como, bueno, por supuesto que hay una cuestión también de la experiencia y lo vivido que hace que uno esté todo el tiempo buscando refinar lo propio o encontrar nuevos materiales, nuevas cosas, porque nada, uno se aburre, quiere renovar, lo lógico. Entonces siento que es por sobre todo un estado mental, de estar todo el tiempo buscando con qué cosa puedo hacer que lo que soy sea otro, cómo puedo hacer para transformarme, cómo puedo hacer para con mi transformación modificar el mundo que me rodea.
Así que para mí la praxis drag tiene que ver profundamente con eso, con un estilo de vida, un estado mental de permanente búsqueda plástica y artística. También, por supuesto, tiene mucho que ver con una cuestión ya muy personal respecto de cómo uno entiende la identidad propia, qué sucede entre lo privado y lo público, con el cuerpo, con la manera de presentarse. En ese sentido, comprendo perfectamente que para muchas personas el drag es un momento en el que uno se presenta y dice, hola, yo soy esto, y tiene este montaje, este truque, como solemos decir adentro de la comunidad, y es perfectamente admisible, pero bueno, en mi caso personal, y reitero, muy hablando desde mi vivencia absolutamente privada, para mí no importa cómo me encuentre, estoy haciendo drag igual. Si no estoy tal vez tan visiblemente en drag, igualmente lo estoy produciendo en mi mente, siempre estoy pensando en ideas, cuál es la próxima perfo, qué puedo hacer con esto, con qué color quisiera integrar, veo cosas que hacen otros artistas, me inspiro por ellos, comparto. En ese sentido creo que estar permanentemente en diálogo y revisando la propia práctica es una gran manera de estar haciendo drag todo el tiempo. Así que bueno, como para cerrar, para mí el drag, más allá de ser un estar, también es un ser, así que no necesariamente trato de hablar de estar en drag, sino que soy drag, hago drag y trato de vivir y respirar eso. Muchas gracias, Andy, por tu respuesta. No, por favor. Vamos a seguir con Andrés. Andrés es drag king de Buenos Aires y nació como pie para permitirle hablar de la masculinidad y así ir creando su propia versión de ella. Es el ganador de la primera edición de Carrera de Reyes y es hijo fundador de la House of Knights. Queríamos preguntarte, Andrés, ¿qué significa Carrera de Reyes para vos? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y por crear el espacio. Siempre es bueno escucharnos también entre nosotros hablar. Con respecto a la pregunta, Carrera de Reyes significa así, personalmente desde mi lugar, no solo un concurso de drag kings, como excede mucho más que un concurso, porque fue un espacio habilitador para que drag kings pudieran nacer y pudieran experimentar diferentes formas de habitar el espacio. Porque había una manera que era haciendo una performance, pero también estaba la pasarela, o ir como público, era más compartir un momento con otras personas, ¿no?, que tenían la misma necesidad, que era encontrar un espacio para expresarse de esa manera. Además, que bueno, la realidad es que estuve como participante, después al otro año pude estar como Rey de Reyes desde otro lugar, habitando otro espacio y después como parte del equipo, entonces por eso también siento que personalmente significa mucho más que un concurso, porque pude vivirlo desde diferentes lugares, tanto participando como acompañando a drag kings en su momento de concursar, que es toda otra experiencia, mucho soporte emocional, porque inevitablemente se nos juega mucho de la identidad. Pisar un escenario es muy difícil, y nada, encontrarse con personas que lo pisan queriéndose cuestionar qué es la masculinidad, porque al fin y al cabo es un concurso de drag kings y quienes estábamos ahí estábamos tratando de abrir más preguntas. No creo que se pueda encontrar una sola respuesta a eso, pero lo enriquecedor, creo, es ver de qué manera cada uno va respondiendo, va haciendo más preguntas y lo va viviendo en el cuerpo. Creo que eso también significa Carrera de Reyes, el poder ver y apreciar esa búsqueda. Y después, bueno, como cierre, estar en el equipo, que es un honor, el haber tenido la oportunidad de trabajar con estas muestras desde el otro lado y saber qué significa estar en la producción de un evento drag. Porque
es una competencia de drag kings, pero lo habitan muchas formas diferentes de hacer drag. Entonces, estar del otro lado y ver todo lo que significa la producción de un evento, el ocupar ese espacio, qué cuidados se necesitan, también muy, muy enriquecedor y fortalecedor de mi propia manera de vivir y hacer drag. Como soy Andrés es lo que es, soy lo que soy por carrera de Reyes, ¿no? Así que, nada, bendecido. Así que bueno, como habrán escuchado, significa muchas cosas. No puedo resumirlo más que eso. Pero bueno, creo que así como cerrando, me quedaría con que significa, fue un lugar habilitador de preguntas de cómo habitar esta práctica artística, y en lo personal de cómo habitar y cómo pienso lo que es la masculinidad y cómo ocuparla desde un escenario. Así que eso para compartir. Bueno, ahora pasemos a Armando. Él es drag king, conductor, performer y profesor de artes visuales que todavía no supera los videoclips de los 2000 y tiene una extraña obsesión con los locos Adams. Sus búsquedas drags oscilan frenéticamente entre la glorificación del pop latino, las parodias a clásicos del terror y la nostalgia por los animes que pasaban en Magic Kids. Además de fundar Carrera de Reyes, es padre de la casa drag House of Knights. Armando, entonces te preguntamos a vos, ¿cómo vivís el contacto con quienes asisten al show? Bueno, primero que nada, gracias. Ahí van a pasar todos y van a decir gracias. Primero que nada, gracias, Pilar y Agus. Nada, significa un montón que se nos abran estas posibilidades a quienes practicamos nuestras expresiones artísticas dentro de lugares que no se suelen leer tradicionalmente como espacios que cuestionan el arte. Así que agradezco un montón esta invitación. Bien, yendo a la pregunta, ¿cómo vivo el contacto con la gente vivo el contacto con la gente que viene a carrera de manera muy intensa. Al menos en un primer momento era la cara más visible de carrera. Creo que hoy por hoy, bueno, tanto Vinito, Dandy, Feli, Marta, incluso Andrés, como son caras también de carrera, pero durante mucho tiempo era como el conductor principal que sostenía y producía el evento, esas locuras que uno decide hacer como artista autogestivo. Y lo vivía muy intensamente, ¿no? Como de repente me ocurría que era el primer drag king que veía en vivo a alguien. Incluso me ocurrió en la última carrera, en el cierre, que una de las personas en realidad dos personas que vinieron a espectar el final, una de ellas en cuanto me vio se puso a llorar de la emoción, porque en definitiva no tanto por yo como sujeto, sino yo como símbolo de ser un drag king que ven por primera vez en persona, en carne y hueso, que no es una foto de Instagram, ¿no? Como no es algo virtual, no es algo que está en la tele nada más, sino que de repente es encontrarte con un artista que está teniendo búsquedas que probablemente resuenan en quienes están viniendo a ver el show, ¿no? En definitiva. Así que por lo menos para mí siempre termina siendo muy intensamente al borde de que un chiste recurrente era que era el psicólogo de drag kings, como me supo nombrar en un momento Vinito. Los participantes también era como un contacto sumamente afectivo, ¿no? Como de repente esto que plantea Andrés, que es cuestionarse la masculinidad, es algo sumamente trascendental en nuestra cultura. Como
pareciera que la masculinidad es esa cosa como universal y dada y que está ahí, ¿no? Y fue la primera, porque a Eva la sacamos la costilla de Adán, y no es algo artificial, pareciera. Entonces estar haciéndonos esas preguntas sobre lo que es la masculinidad y las prácticas drags, ¿no? Y estar corriendo todo el tiempo los límites del drag, y algo en lo que coincido mucho respecto a lo que decía Lila, que es algo del día a día, ¿no? Como encontrarnos en esos espacios despiertan afectividades, así que en lo personal es muy, muy intenso, al borde de que guardo muchos recuerdos, incluso materiales, que si se me permitiera, me gustaría mostrar algunos, si es posible. Por Como por un supuesto, Por lado, favor. sí, sí. por un lado guardo un recuerdo muy, muy hermoso, que me hicieron un peluche de un truque, directamente, este lo hizo Damante, y este fue regalado, y lo otro que guardo, que son muchas veces restos de perfos ajenas. En este caso, fue una, no sé si se llega a ver, pero hicieron una perfo en, justamente Andrés nombraba la pasarela, si no me equivoco fue en la boda del año, en la boda de Vinito y Dandy, que uno de los invitados en la pasarela hizo una perfo en la que se sacaba esta diadema de princesa, ¿no? Estaba en King, se la sacaba y la estrangulaba, ¿no? Básicamente. Guardo también restos del truque de Jacob Roques Pérez, que fue un vestido con fotos bordadas de registro a ver si, ahí va. Son fotos de carrera, ¿no? Que bordó él. También lo pueden conocer como Anush y tiene una búsqueda en bordando disidencias, así que trabaja mucho lo que es el bordado de fotografía. Y había hecho su truque, era un vestido todo lleno de fotos de la historia de carrera en definitiva. Y guardo, este es de los últimos tesoros, desde la final, de que si saco la cara se desenfoca todo. Es de la última final de carrera, que es el mapa de las fantasías bueno, tengo el efecto de desenfoque, no se ve nada, soy un genio yo. Ahí va. Las fantasías de lo que fue la última carrera. Así que yo creo que con eso ya ilustro perfectamente la intensidad de goma con la que manejo la situación. Espero haber respondido algo. Perfecto, re. Armando, y muchísimas gracias por compartir esos recuerdos. Sí, gracias. Seguimos con Feli Quispe, es cofundadora de Carrera de Reyes, diseñadora de indumentaria egresada de la UBA, modelista y creadora de Caos Queer, un emprendimiento de indumentaria con perspectiva de género y diversidad sexual. Feli, queríamos preguntarte cómo es el proceso de montaje o trucaje que involucra las prácticas drag. Hola, buenas tardes. Bueno, también voy a agradecer por el espacio y por convocarnos. Bueno, primero que nada, para responder esta pregunta, voy a contar un poco a qué me voy a referir con trucar o trucaje, ¿no? Y eso viene muy de la mano de carrera y cómo nosotros lo presentábamos, por ejemplo, en el reglamento para los participantes, ¿no? Cómo tomábamos el truque, que enumerábamos elementos que lo constituían, que eran el maquillaje, la vestimenta, el peinado y props, que serían como accesorios complementarios, ¿no? Entonces, nada, a partir de esa idea de lo que es truque, voy a hablar un poco de lo que fue para mí empezar a trucarme de la mano de
de nada, de crear carrera, ¿no? Porque yo, primero confundí carrera con Armando, y nada, y pasadas unas ediciones recién como que empecé a animarme a, no sé, a vestirme como acorde a la fantasía de la noche, que la fantasía es como la temática, ¿no? Que se ponía para cada edición. Entonces nada, como me venía llamando la atención y era como, bueno, en esta me animo un poquitito, no sé, para la noche de Sportincho fue como, bueno, ponerme una remera de Argentina de fútbol y un aro con una pelotita de fútbol, y era como, bueno, es como mi poquitito que hago para esto, ¿no? Como para, nada, me venían dando ganas también de ver al resto de la gente, cómo iba montada, cómo se subían al escenario a mostrar el truque. Entonces así como de a poquito iba haciendo cositas que obviamente en su momento yo no lo tomaba como estar montándome ni trocándome, pero sí era estar como acorde a la noche, ¿no? Después de a poquito fue como nada, esos pequeños detallitos fueron aumentando, fue como bueno, para esta me hago un accesorio acorde a la noche, que fue en la del casamiento de Vinito y Dandy, que ahí ya lo pensé más como conceptualmente y no simplemente no, como armar un look, ¿no? Fue como, bueno, la temática es casamiento, eh, ¿qué hago? ¿Qué concepto armo? Y lo que terminé haciendo fue trucar de la cosa azul como elemento, ¿no? Como está lo que tiene que llevar la novia, que es como algo nuevo, algo prestado, algo viejo y algo azul también. Entonces dije, bueno, voy a trucar de algo azul. Y nada, básicamente fue como, bueno, me voy a vestir en la totalidad de azul, pero así como de noche, de fiesta. Entonces ahí sí incluí, nada, maquillaje, vestimenta, accesorios. Dije como, bueno, este es como un primer intento de estar trucando, ¿no? Que después se terminó de formalizar, ya como subiéndome al escenario, para la edición de octubre, que era monstruosa, que ahí sí ya creo que como que produje algo particular, teniendo en cuenta estos 4 elementos que mencioné al principio, ¿no? Tipo maquillaje, peinado, vestimenta y props. Nada, como con un concepto, con algo bien, como al menos en mi cabeza más extra. eh, y ahí sí, por primera vez, como, nada, me animé a subir al escenario y a mostrar que lo que yo tenía puesto, nada, era un truque, como estoy montada. Eh, y, y bueno, y a partir de ahí fue como, bueno, ahora que desactivé esto, vamos a experimentar con diferentes cosas, pero siempre en general se dio como acorde a una fantasía. Cuando no hay fantasía es como medio como que quedo en blanco, es como, bueno, ¿y ahora qué? Tanto cuando hago Queen o King, ¿no? Pero también como de la mano a veces vienen preguntas y expectativas propias y a veces, nada, como ajenas tal vez de esto, ¿no? De esta sensación de esto que estoy trucando, montando, como, ¿por qué lo pienso como tal? ¿Por qué lo pienso como me estoy trucando o simplemente me estoy vistiendo de una manera diferente? Eh, y nada, y ahí vienen preguntas del tipo de maquillaje, de que a veces, por ejemplo, nada, como no reconocer bien qué es lo que hace que me sienta montada o trucada, eh, pero, pero nada, son como, siento que, nada, llevo poco tiempo haciéndolo, o sea, un par de años, y hay un montón de búsquedas que hace falta. No sé si en algún momento esa sensación va a desaparecer de ser suficiente o no, de estar o no lo suficientemente montada. Eh, pero, pero nada, es como, creo que es, nada, seguir experimentando en estos 4 puntos que decía, al menos es como, como se construye en mi mente, ¿no? Porque siento que, nada, pueden haber un montón de otros ejes, otros elementos, eh, pero siempre, o al menos hasta ahora, me es más fácil pensarlo a partir de la fantasía,
eh, y nada, y aportarle un concepto propio, ¿no? Como, nada, como decíamos siempre en carrera, que la fantasía sea como un disparador creativo, y no una fórmula que se tenga que seguir para crear este truque, ¿no? Eh, Gracias, Feli. Bueno, entonces seguimos ahora con Marta y Vinito. Marta es traba a género, nacida en la zona oeste del conurbano bonaerense, actriz, artista y recibida con honores de la licenciatura en Diseño y Gestión de Estéticas para la Moda en la UADE. Su tesis Civilización versus Barbarie fue parte de la exposición Identidad Nacional de la Bienal de Arte Joven 2022. Por su parte, Vinito es mostra, host y performer. Habita la escena local drag desde 2016 y la escena ballroom desde 2018. Entonces, a ustedes les preguntamos, ¿qué implica circular por la calle en drag y cómo viven el contacto con quienes asisten a las fiestas? ¿Quieres Si empezar querés, vos, Marta viejo? ¿Empiezo o yo? Vinito, Como quieras. quien quiera. Como prefieras. Arranca, arranca. Bueno, nada. Estamos hablando muchas cosas lindas de lo que implica ser drag. Yo vengo a hablar un poquito también del lado negativo, que es lo difícil que es ser visiblemente llamative en situaciones públicas, ¿no? Como esto, por un lado, esto te trae como un montón de situaciones de gente que se ve identificada en vos y queriendo expresar un montón de cariño y como de repente encontrándose con esto de nunca había alguien como vos que haga esta cosa y me inspira a empezar a mostrarme, empezar a tener más confianza en mí misma. Trae un montón de cosas lindas, obviamente, pero también nos expone muchísimo. em, la gente en general, o sea, la sociedad está con el chip incrustado de, bueno, lo distinto es malo, lo llamativo es burla, y bueno, es difícil quedar por fuera de eso. El- Estos ridículos disfrazados, como cosas que hemos escuchado lamentablemente en más de una ocasión, y bueno, no vamos a hacer la excepción a la regla. Em, pero bueno, algo que pasa mucho también, que no se suele hablar em, para el afuera, es más como algo sabido dentro del ambiente drag, dentro de la gente que se monta, de contarnos situaciones de, che, qué mal pasó esto, donde a uno como performer, como host, como drag, persona montada, se nos deshumaniza completamente en algún punto, em, asumiendo un consentimiento total por el simple hecho de estar esto como siendo o creyendo para el otro que estamos siendo un personaje. Y con todo lo que esto implica, la falta de respeto hacia nuestra seguridad física en casos. Em, Nada, es complicado, em, además de el tiempo que conlleva montarse, la plata que conlleva montarse, las horas de práctica, las horas de coser, de buscar la ropa y los accesorios, armar el look, pensar un concepto, practicar, porque hay que ser valiente también para hacerte la cara de una sin saber qué vas a hacer y después tener que salir a la calle. Em, pero sí, como que la cantidad de laburo que lleva verse así de barata, como diría Alaska Thunderfuck. Em, pero sí, es como que es un poco fuerte a veces esto del que vengan y te toquen, te tiren de la peluca o te toquen una teta, o incluso manden mano ahí para los genitales en plan como, ah bueno, pero estás montada y no pasa nada. Em, Así que sí, es... Y tener que hacer todo con... Venía a mi fiesta con la cara
y la actitud de buena onda y tener que ahí poner el freno. Pero sí, está complicado de repente que se olvidan que abajo de todo esto hay una persona. ¿Querés aportar algo, Martita? No, sí, no, completamente, sobre todo después de que, no sé, cuando empezó, digamos, RuPaul y toda la escena, que el drag, sobre todo más que nada el drag queen, se metió más al mainstream y empezó esto como de, bueno, sos una persona única y el amor es amor y tipo, hay que respetar todas las identidades. Y empezó el mismo capitalismo dentro de todo y la sociedad a generar como de la identidad y de la necesidad de representación y de poder representarte en el escenario social, que puede ser la vía pública, por ejemplo, o un boliche en nuestro caso, o cualquier otro lado, como que la identidad es como una moneda, ¿no? Como que ya se empezó a capitalizar, ya se empezó a crear como todo un negocio a través de venderte todo un proyecto de persona, ¿no? Que antes podríamos haber relacionado como a las subculturas o a movimientos contraculturales, como lo es el drag, ¿no? Como este cuestionamiento, esta praxis que mencionaba Lila, este cuestionamiento sobre todo, por lo menos desde carrera, a la masculinidad y qué es una masculinidad y qué masculinidades merecemos. Todas esas luchas políticas, todos esos signos de batalla, de cambio, esa fuerza de empuje que hace que haya una persona montada en la calle, porque básicamente es eso, ¿no? Estamos rompiendo la norma, estamos rompiendo como la performance de esta linealidad heteronormativa, si se quiere, solo con nuestra presencia y con nuestro pequeño aporte a lo que podemos hacer en contra de toda esta maquinaria, ¿no? Y eso fue como agarrado por el sistema de una manera y ahora es como que todas las muestras somos iguales, si no sos un hombre cis, gay, blanco, trucándote de mujer femenina hiper, no estás haciendo cualquier cosa, si no haces como el queer lo más andrógino posible, está muy mal. Y eso como artista, como persona que también está expresándose, yo también comparto de feliz de haber empezado a hacer esto hace muy poco tiempo, ya parece que la gente tiene como el ojo entrenado, ¿viste? Entonces como quizá en lo que en algún momento era como un momento de encontrarse una persona que se identificaba y que te empezaba a hacer como un momento de ternura, si se quiere, de poder encontrarse en otra persona, que eso es lo más lindo que también tiene como el drag, pasó a ser como un momento de crítica, ¿viste? Ah, no, vos no estás haciendo lo que me dijeron en el RuPaul que es una queen, entonces está todo mal, y la verdad que tipo, te animes a salir hacia la calle y es como, bueno, no sé qué prefiero dentro de todo, pero nada, hay que bancarse la parada dentro de todo. Bueno, muchas Gracias. gracias, Vinito y Marta. Sí, les queríamos igual seguir preguntando a ustedes dos si se puede vivir del drag, si se puede profesionalizar la práctica drag, y qué sienten que falta en el campo cultural o social para que se dé una profesionalización del drag. ¿Querés arrancar vos o arranco yo? Dale. Yo con la palabra profesión tuve así como un momento espiritual y nada, busqué en Google a ver qué tipo, qué decía que es una palabra profesión y un acercamiento como más coloquial o la idea que uno puede tener de lo que es una profesión es algo que requiere como un estudio superior, ¿no? Y había como una lista, decía médico, policía, bombero, para médicos sí hay estudio superior, policía y bombero no, pero como abogacía, una historia como anécdota más personal, yo cuando en salita de 5 me hicieron pintar de qué querés ser cuando seas grande, ¿no? Yo quería ser pintor, quería ser artista, pero pintor era como lo único que conocía, y la señorita me dijo que no, tenés que buscar como un trabajo en serio, ¿no? Y terminé pintando un abogado. ¿Qué pasó con esa chica que quería ser abogado? No sabemos. Pero entonces, como esta idea de la profesión como algo que le brinda algo útil a la sociedad, si bien el entretenimiento es totalmente útil, no deja de ser, es como, no tiene el mismo prestigio quizá que puede llegar a tener como un médico, un abogado. Eh, entonces, como problematizar un poco la palabra profesión, ¿no? Eh, porque si vamos a la definición que nos da la hermosa RAE, que sabemos que no hace nada mal y gobierna el lenguaje de manera correcta,
es un chiste, claramente, dice que es una actividad habitual que requiere una preparación y que una persona debería cobrar un salario o debería cobrar una remuneración para llevarla a cabo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, como dijo Vinito, todo el tiempo que lleva a montarse, la preparación, entre la gente que estamos acá, somos diseñadores, estudiamos actuación, estudiamos comedia musical, entonces claramente tenemos una preparación, si bien no tendremos como título de, no sé, licenciatura en actuación, algo parecido, desde nuestras áreas específicas tenemos un acercamiento a diferentes cosas más academicistas, menos academicistas, más consideradas, o más como desde la vista patriarcal. Quizá el maquillaje no es como una actividad que vos digas, wow, cuánto prestigio que te da, porque es algo más relacionado a lo femenino y sabemos que todo lo que es más femenino se mira como de mala manera. Eh, pero nada, como empezar a problematizar esta idea de la profesión, empezar a separarlo quizá como de esta idea más clasista o un poquito más de esta también linealidad heteropatriarcal en la que está sometida toda la performance social, y pensar lo que ya es una profesión y al mismo tiempo, ya termino con esto, y para traerlo también a esta idea de cómo se metió el drag o esta idea de la venta de identidades a nivel masivo en el capitalismo, como, tengo acá el machete, qué identidades son las que se validan a través de esta venta, ¿no? Masiva de vos podés ser lo que quieras, pero sé lo que quieras con todos estos productos que te vendo yo. No seas lo que quieras construyendo vos mismo tu identidad. Doy una lista de lo que está bien, de lo que está mal. Eh, si no entras en esta lista, por más... ¡Ay! Ya está. Si no entras en esta lista, está mal. Eh, Incorporar el drag a esta posibilidad de lista de profesiones y que se coarte quizás las libertades creativas de un montón de gente y sobre todo todos los aspectos políticos que tiene el drag y los aspectos de la praxis y del cambio social constante y de cuestionamiento, cuando eso se vaya a incorporar a algo con lineamientos más capitalistas, ¿qué va a ser lo que va a pasar, no? Suspenso. Bueno, agarrándome un poco de lo que dijo Marta, que nada, lo dijo de una manera mucho más bonita y académica que lo que voy a decir yo. Sí, es un poco eso, se puede, pero ¿a costo de qué? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar con respecto a todo lo que significa el drag simbólicamente para poder ganar tipo cierta cantidad de dinero todos los meses, lo suficiente para sustentarte y vivirla un poco, ¿no? Como bueno, vamos a performear en espacios odiantes, discriminatorios, vamos a sostener discursos racistas, gordofóbicos, vamos a trabajar con espacios políticos donde se nos humilla y se nos niega como identidad, como existencia, se niega nuestra manera de existir, eh, con tal de tener con qué pagar los gastos. eh, y al mismo tiempo es como, bueno, frente a lo que son las disidencias y lo que es la comunidad drag, que está eh, pobladísima dentro de la comunidad trans, eh, con esto, la dificultad que tiene la comunidad trans para poder conseguir trabajo hoy en día y desde hace décadas, siglos, eternamente, en qué situación están para ponerse a negarse a tener plata en el bolsillo. Es una problemática constante donde, bueno, uno tiene que hacer un montón de introspección, perdón, y plantearse esto de, bueno, ¿a costo de qué? De la salud mental, quizás, de la propia, de la ajena. Em, es, es un sacrificio hoy en día pretender vivir el drag. Hay un montón de espacios
que están ahí peleándola incluso para, bueno, justamente que no haya que sacrificar cosas. Espacios obviamente autogestivos, creados por y para gente de la misma comunidad drag. Bueno, así un poco también apareció Carrera, como bueno, un espacio para que, no tanto desde el lugar del sustento, pero sí, nada, Armando y Feli siempre plantearon la idea de trabajar juntos, tratando de remunerarnos de alguna manera, em, teniendo en cuenta la cantidad de trabajo que implica que estemos ahí haciendo lo que hacemos, como dejando en claro, esto no es, o sea, si bien es por amor al arte, no es solo por amor al arte. Em, y hacen falta mucho más espacios autogestivos, porque lamentablemente son este tipo de espacios los que em, nos permiten esto, hacer lo que hacemos con mayor libertad. Nuevamente, muchas gracias. Ahora volvemos a Lila, y bueno, un poco en la misma línea de discusión que venimos teniendo, te consultamos qué sensaciones te generan las invitaciones que surgen desde los espacios académicos y qué opinas sobre la inclusión del drag en los estudios sobre arte. Bueno, respecto de las invitaciones, como todo acercamiento de un otro a uno, depende mucho de cómo sea el tono de esa invitación. Y muchas veces, en el mejor de los casos, está todo muy bien y se hace con respeto, considerando justamente, como decían antes las chicas, que el drag es un trabajo, que corresponde que sea remunerado. Y bueno, en ese caso, por supuesto, la comunicación es mucho mejor y ya un EMIS me va ponderando mejor la posibilidad de asistir a ese espacio, de realizar el trabajo solicitado, ese tipo de cuestiones. Pero sí es absolutamente común y lamentablemente tengo que reconocer que es la mayoría de las ocasiones en que las invitaciones a participar de algún evento, espacio, lo que sea, por lo general están hechos de un lugar de mucha falta de respeto, de mucha incomprensión, de mucha ignorancia sobre el drag, sobre los performers, sobre el colectivo LGTBIQ+, en general. Eso sucede muchísimo. Entonces, nada, generalmente es muy difícil no leer en ese tipo de invitaciones cierta exotización que se hace de UNE, cierto fetichismo, o bueno, muchas veces cuáles son las verdaderas intenciones detrás de ese tipo de invitación, ¿no? Esto, bueno, justo ahora que acabamos de terminar junio, es como el momento justo para hablarlo. De repente viene junio, es el mes del orgullo, todas las empresas empiezan sus campañas, empieza a haber muchísima discusión respecto de cuánta inclusión es legítima, porque finalmente estamos todo el tiempo peleando para que se incluya más a la comunidad en actividades, y en ese sentido, por supuesto, no nos vamos a quejar que de repente esos puestos de trabajo surjan, o esas oportunidades, o esos momentos de visibilización. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es la intención detrás de eso? Nada, son tiempos de muchísimo pinkwashing, en donde se hace el llamado lavado rosa, ¿no? Como este lavado de cara empresarial de meter gente gay, meter gente queer, meter gente de la comunidad en sus distintas campañas para parecer súper inclusives, y nada, finalmente todo termina siendo una cuestión muy publicitaria, ¿no? Como que lo importante también es ver qué sucede realmente con esas instituciones, con esos lugares, con esas empresas, con esas personas incluso, ¿no? Cuando son particulares. ¿Qué otras cosas están haciendo estas personas por nuestra comunidad cuando no se trata de lo que se visibiliza para afuera? ¿Se está dando alguna plata? ¿Se está girando algún tipo de dinero a alguna comunidad, a alguna organización? ¿Se están haciendo acciones internas? ¿Internamente se contratan personas propias de la comunidad? ¿Qué sucede con eso? Porque de repente es muy fácil hoy día encontrar drags, no sé, en Instagram, en TikTok, en la red que sea, solamente buscando un par de palabritas ya te aparece un montón de gente, copias y pegas un mensaje, lo mandas a todo el mundo,
y bueno, que aparezca quien aparezca. Eso pasa muchísimo, es muy común que entre nosotros nos estemos comentando cosas del estilo de, ay, te llegó la invitación de tal, sí, viste que te habló tal empresa, no te hablaron para tal publicidad, y de repente nos damos cuenta de que sí, a todos más o menos nos invitan a las mismas cosas. Eso, desde un lugar súper fetichista en donde no se valora nuestro trabajo y no se nos ofrece o ninguna compensación o no se nos ofrece compensación acorde. Y eso, nada, suele suceder muchísimo, en muchos casos, con un montón de gente, pero sí particularmente cuando quienes invitan son personas ajenas a la comunidad. Es lo más típico de todo. La invitación te llega de una empresa, de una organización, de gente hetero, cis, blanca, siempre es, nada, muy imposible escapar de ese discurso hegemónico que normalmente es el que más nos invoca. Por eso acá también me parece súper importante retomar lo que decían recién Vinito y Marta, de nada, qué importante que es cuando hay espacios autogestivos, cuando van surgiendo cosas que buscan dar trabajos y dar visibilización dentro de la propia comunidad. Eso es fundamental. Así que bueno, sobre las invitaciones, eso. Nada, siempre es lindo recibirlas en el sentido de ser tenido en cuenta, pero bueno, depende mucho de si te das cuenta que son genéricas, que son exotizantes, todo ese tipo de cuestiones. Y bueno, y desde ya que es un placer recibir invitaciones, bueno, como esta o como tantas otras que por suerte tuvimos la suerte de poder aceptar, en donde sí sentimos valorado nuestro arte. Y bueno, respecto de tu segunda pregunta, me comentabas sobre qué sucedía con el drag en los espacios museísticos institucionales, ¿verdad? Era algo por ahí. Sí, exactamente. Bien. Bueno, no, y en cuanto a ese tema, me parece absolutamente fundamental, esto sí, como de una importancia axial para los tiempos que corren, que comencemos no internamente la comunidad, sino institucionalmente, con el marco que lo acompaña, a comprender el drag como un arte completo, como un arte real, igualmente valioso que todos los demás que son ya, nada, longevamente ponderados desde la época de términos como bellas artes, ¿no? Finalmente, a mí personalmente me resulta absurdo de momentos cómo se deja el drag siempre en un espacio abyecto, siendo que, nada, lo mismo como decían les chiques, implica saber maquillarse, peinarse, hacer vestuario, tener ideas por sobre todo, ¿no? Como hay una cuestión muy conceptual de base que lo vuelve un arte muy completo. Y en ese sentido, que sea la única forma de arte que permanentemente se elude de los museos o los espacios institucionales de arte, me parece una aberración, honestamente. Así que bueno, en esa línea, desde ya que me parece fantástico que se esté empezando a incluir un poco más, distintos artistas, drags, performers de varios tipos en este tipo de instituciones, pero bueno, lo mismo. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cómo se valora ese trabajo? Finalmente son ese tipo de cuestiones las que terminan dando el perfil de si esta es una real participación o si simplemente se tratan de, como se suele ver muchas veces, performances de apoyo para muestras de artistas heterosis, blancos, siempre lo mismo. Como en ese tipo de cuestiones se trasluce como la verdadera intención que hay detrás de eso. Así que de mi parte apoyo absolutamente que el drag se empiece a involucrar cada vez más dentro de las instituciones artísticas, pero creo que es muy importante desde las esferas que controlan esos espacios, desde los sectores directivos, desde los sectores creativos, que realmente se reflexione sobre la práctica artística y verdaderamente se comprenda por qué le corresponde estar en el museo y por qué es momento de dejar que esas identidades ingresen y tengan el peso que corresponde y se las valore y se las retribuya como corresponde. Fundamental. Muchísimas gracias, Lila, por tu respuesta. Sí, No, por favor. gracias. Súper interesante escucharles a todos.
Antes de ir a la última pregunta que tenemos, quienes nos están acompañando por Facebook, si quieren dejando algunas preguntas o comentarios para los artistas, pueden hacerlo, que después los vamos a leer. Queríamos preguntarles a Andrés, Feli y Armando, ¿cómo fue la última edición de Carrera de Reyes que se realizó en mayo de este año? ¿Y de qué manera creen que impactó Carrera en la escena drag local? Le que quiera. Bueno, ¿quién quiere empezar? Piensen que quien no empieza probablemente termina también. ¿Querés terminar vos? No, yo solamente quería agregar algo respecto a la reflexión de Dandy y de Lila respecto a junio, y respecto a las invitaciones, y respecto a todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver con el pinkwashing y tal. También pensar cómo eso impacta respecto a lo no sustentable de la práctica para los artistas que nos convocan solo en junio o noviembre. No es sustentable, como realmente si nos llaman solo para los meses del orgullo, o sea, el resto del año es como si no existiéramos. Es como yo igual existo y mi práctica vital sigue existiendo y mi arte sigue siendo válido y mi expresión artística también lo es. Y también como respecto a lo que decía Dandy, respecto a de repente ponen drag en Instagram y agarran a todos, es como llámennos porque conocen lo que hacemos, porque nos vieron, porque se involucraron entre lo que hacemos, como esta invitación para nosotros fue de suma valor, porque sabemos que las dos formaron parte de Carrera, fueron a ver Carrera, o sea, no nos están invitando desde cualquier lado, sino como para nosotros es sumamente interesante poder estar teniendo este diálogo y esta invitación de parte de personas que se comprometieron con nuestra práctica. No es que cayó de la nada misma. Así que nada, ese era mi agregado en definitiva, a lo que vienen charlando Marta, Vinito, Dandy, ¿no? Así que nada, en ese tono les dejo por ahí a mis otros dos compañeros. Así sí, yo termino, Andy. Bueno, yo empiezo, hago un cachito. Con respecto a la final de Carrera y el impacto que tuvo, creo que, así como en resumidas palabras voy a tratar de hacerlo, porque me voy, siento, es que... Perdón, por las dudas no hay apuro, digo, para si querés, estamos re bien de tiempo. No, lo que yo siento es que por más allá de que, bueno, que era un cierre, ¿no? El cierre de los 3 años, el cierre de la temporada del 2021, ¿no? Buscar el tercer rey de reyes, y una manera de festejar todo lo que venía pasando y decirle, bueno, cerrar con moño, ¿no? Para todas las personas que estuvimos participando, que lo vivimos, que crecimos con Carrera y todo. Asimismo, como fue eso, tuvo un impacto en el cual hubo mucha gente que no había visto Carrera y estuvo ahí por primera vez viendo un montón de drag kings en un escenario, dando un show, y siento que eso también abrió un montón a que digan como, bueno, mirá, los drag kings se paran y te montan un show, no solo te producen les drags, sino que también te hacen, nada, viajar una noche, ¿no? Por muy, muy diferentes emociones. Y nada, me parece que eso tiene mucha importancia en cuanto al impacto que tuvo la gente que vio por primera vez de repente para una final, ¿no? Que uno piensa que va a estar la gente que estuvo siempre ahí y va a ser un cierre, sino que siguió abriendo, ¿no? El impacto de seguir abriendo a nada, a apoyar, ¿no? A los artistas drag y a los eventos que se hacen, porque bueno, hay que estar también del otro lado, si no el evento no es aire, ¿no? Solo nos subimos al escenario. Así que yo aporto eso. Bueno, yo voy a contar un poco de cómo viví yo esa noche. Nada, obviamente fue como un montón de emociones y sensaciones.
Pero además de ser el cierre de los 3 ciclos y también nada, el cierre del último ciclo, que era el nombramiento del último rey de reyes y todo, también fue la vuelta a la presencialidad con público, porque habíamos vuelto el año pasado, pero era solo con los finalistas. Esta vez fue vuelta a la presencialidad con público, y nada, y eso trajo como, nada, un montón de emoción también, ¿no? Veníamos de sostener carrera de manera virtual, en lo que, nada, la única compañía física que había era, nada, con Armando el día de la transmisión, de estar ahí los dos, y bueno, y después era leer un chat, ¿no? Leer un chat, o verles cuando aparecían a través de videollamada, Vinito, Dani y Marta. Pero era así, 2D, ¿no? Y ese público y la emoción y los aplausos y la devolución se traducía a simples palabras en un chat, que no eran simples ni nada, porque incluso esas palabras a mí, nada, me llenaban de energía y me ponían contenta una vez había terminado cada edición, ¿no? Pero esa vuelta a la presencialidad fue también vuelta a, no solo con el público, a ver las perfos en vivo, arriba en escenario, fue también volver a ver al staff llevando a cabo carrera. Por momentos en la virtualidad se hacía muy, nada, se hacía como muy como invisible todo eso que se estaba haciendo, ¿no? Porque nada, sabíamos que bueno, que cada uno estaba haciendo lo suyo, pero después nada, no veíamos el hacer eh, así de manera física, digamos, ¿no? Entonces una imagen que me quedó en el momento de esa final era, no sé, era ver cómo en Carrera de Reyes esto, ¿no? Está llevado eh, a cabo por drags. Entonces veíamos, no sé, a Armando hosteando arriba del escenario, a Marta filmando para la transmisión en Twitch, a Dandy tomando las fotos, a Vinito ahí chequeando que todo estuviera bien, a Andrés también, nada, en la producción y con los finalistas y todo, y era como, nada, toda esta gente está haciendo eso y está montada, está ahí en drag, y tipo, y son drags haciendo todo eso, cuando en otro tipo de eventos, por ahí vos solo ves a las drags en el momento de la noche, ¿no? Como solo arriba del escenario, o entre el público ahí como hosteando, pero no le ves con una cámara registrando la noche. Entonces nada, era como, bueno, venir de haberlo hecho en su primera etapa presencial, después a lo virtual y todo el contexto pandémico y todo eso. Y nada, ya esta noche, nada, como volver a eso que había sido antes, eh, transformado obviamente, ¿no? Eh, pero, pero sí, nada, fueron como muchas emociones, y creo que fue como un cierre de ciclo como acorde a nada, a lo que fue carrera. Bueno, ahora me toca a mí. Ahora es cuando yo trato de no llorar. ¿Dale? Bien. Bueno. Realmente, como que creo que estaba pensando en 2 cosas, ¿no? Primero, sé que todos acá tuvieron su presentación, pero no paro como de sorprenderme, de pensar de que este es un equipo no solo equipo completamente conformado por mostras y drags, sino que aparte hay músicos, hay profesores de arte, hay estudiosos en moda y en diseño, hay actrices, digo, como es un equipo soñado, ¿no? Como realmente, aparte en calidad humana, todas estas personitas que ven acá son hermosas, absolutamente. Así que, dicho eso, le cuento al público que está del otro lado, que por ahí no sabe cómo era el formato de carrera, le cuento. Carrera era un concurso de Drag Kings que contaba con previa inscripción. Y hubo diferentes categorías.
la principal era la categoría por la corona, ¿no? Era hacer perfo individual, tenías una categoría donde podías hacer perfo con alguien más, había otra categoría donde lo principal era mostrar tu truque, pero siempre la principal categoría tuvo que ver con hacer perfo individual y ganarte la corona de la noche, ¿no? Que te convertía en el rey de la fantasía, ¿no? Si teníamos, no sé, la noche era, la fantasía era, no sé, monstruosa, ¿no? Y te ibas a convertir en el rey de los monstruos, ¿no? El rey monstruoso. Porque esa noche vas a cumplir con la fantasía, ibas a hacer una perfo que conllevara un truque, que conllevara una performatividad, que de conquistar al jurado, ganarías el lip sync con la otra mejor perfo, ¿no? Con el otro artista, ganarías el lip sync, ¿no? Y llevarías la noche. Te llevarías la corona. Y lo que hacíamos todos los años era que una vez que terminara el ciclo de ese año, nos juntábamos a convocar a quienes habían ganado una corona durante el año y les llamábamos a que vuelvan a concursar, esta vez por el título de Rey de Reyes. Eso es más o menos como se desarrollaba el ciclo. Suena hermoso, ay qué lindo, todos los meses haces un show. Pero también retomando esto, ¿no? Pareciera que para que algo sea sustentable tenés dos opciones. O te sometés a la hegemonía racista, transfóbica, clasista, que le encanta ejercer todo tipo de opresiones y violencias, y pactás, ¿no? Y vendés tu arte a decir como, bueno, tipo, voy a pactar con esta gente, con tal de tener la plata, ¿no? Y la convocatoria del público, o ejerzo algo desde, ¿no? Lo autoconvocado, el margen, el seguir cuestionándonos por qué hacemos esto, por 50. ¿No? Entonces, para mí, no la quiero pilotear, no la quiero pintar linda la cosa. Ya les conté que soy una persona goma, ya les mostré que igual le tengo cariño al proyecto. Pero viví con mucha culpa. Vivía con mucha culpa cada edición donde no podíamos juntar la cantidad de plata que fuera necesaria para tener un mínimo sueldo digno para este equipo que es tan increíble que acabo de describir, ¿no? Sumado a eso, es desesperante cuando entero el formato está en manos de si alguien se quiere inscribir, ¿no? Y cuesta mucho encontrar quienes deseen hacer drag king sostenido en el tiempo, porque es difícil de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que lamentablemente para mí, la final de carrera, si bien estuvo poblada de cosas hermosas, y creo que fue una bella final, porque creo que Carrera se merecía irse como se fue, cortando la calle, lleno de gente, con perfos de finalistas que fueron increíbles, con fiesta, todo. Para mí fue liberador. Para mí fue liberador como terminar con esa cantidad de responsabilidad que sentía en mi espalda cada vez que hacía carrera. ¿Me entristece? Sí, un montón. Pero en buena parte me fue liberador decir como, bueno, necesito parar con tantos años de sostener algo que es realmente luchar contra la marea. O sea, si ser artista es difícil, ser drag dentro de ser artista es todavía más difícil. Ser drag king dentro de ser drag es como... Y si encima de todo querés que tu evento se sostenga en base a esa práctica,
que es tan pequeña, que es tan mal vista, que está tan invisibilizada, que pareciera que tan pocas personas la queremos sostener y ejercer, se vuelve muy desgastante. Así que en lo personal me fue bello poder cerrar ese proyecto que le guardo tanto cariño, como les mostré en la primera pregunta, junto a este equipo tan maravilloso que se lució absolutamente en todos sus truques y en todos sus roles, que creo que hemos tenido momentos icónicos, digo, como la boda de Vinito y Dandy, nadie nos la quita. Y entre eso hay un montón de cosas, digo, como Andrés mencionó, un montón de drag kings nacieron en carrera. Y si no nacieron, pasaron por carrera, de alguna manera. Y eso por lo menos para mí es hermoso. Así que estoy feliz de que haya sido una gran fiesta, pero también fue sumamente liberador para mí, eh, como decir, bueno, hasta acá llegué, necesito parar, eh, y necesito seguir pensando cómo puedo sostener mi práctica drag, que es una práctica vital, eh, pero si la voy a ejercer, ¿no? Bajo la profesión del entretenimiento, con quiénes y de qué manera, ¿no? En qué espacios puedo ejercerla de manera sustentable. Porque por lo menos para mí carrera se convirtió en un evento hermoso que dejó de ser sustentable económicamente y para mi salud mental. Así que nada, me puse re intenso. Y en esa nota cierro la pregunta. Gracias Armando, y gracias Andrés y Feli. Es muy interesante, de verdad, escucharles. Muy, muy, muy. Pili, ¿vos tenías alguna pregunta, ¿no? Para leer que había hecho alguien que nos está acompañando por Facebook? Sí, la pregunta es así. En relación con sus historias personales en el aprendizaje de este arte, ¿consideran que hubo algún momento concreto, maquillaje, prenda, peluca, etcétera, que les resultara más empoderante o clave para cruzar la frontera del género? No sé quién quiere responder, si quieren ir por turnos, eso libremente. Micrófono abierto. ¡Qué difícil! Em, no, tranqui la pregunta. Sí, acá todas las personas que forman parte del staff de carrera saben de mi crisis a raíz del drag, de mis tantas crisis a raíz del drag. Pero bueno, hubo una como bastante significativa, em, donde bueno, estuve durante muchos años muy cómoda montándome de queen, como haciendo hiperfeminidades, como teniendo de repente este permiso para em, explotar esta feminidad que en la vida cotidiana es como una imposición, como bueno, yo soy recontra Barbie cuando yo quiero y como yo quiero. Em, Nada, esto de repente Vinto me permitió explorar un montón de cosas sobre mi relación con mi cuerpo, con mi sensualidad, con un montón de cosas que, gracias Vinto por tanto, sí soy autorreferencial, lo aprendí Armando. Pero bueno, tuve la maravillosa idea en el medio de la cuarentena, como si fuera poco para mi salud mental. Dije, no, bueno, vamos a agregarle algo más. Y decidí hacer una perfo en King, eh, lo que me llevó a practicar mi cara de varón. Y nada, de repente me encontré viéndome tan masculina, con mi voz, con mi cuerpo, con todo, pero con esa cara, y fue como,
y me di cuenta que de repente sentía lo mismo, mal dicho, vistiéndome de varón, que sentía todos los días montándome de mujer, que era también un poco lo que sentía cuando me dragueaba, pero montándome en queen era como, bueno, esto, tengo este permiso de ser hiperfemenina. Y bueno, y esto, de repente como esa situación me desbloqueó un, che, como que no es muy cis de tu parte sentir que te disfrazas todos los días para salir en sociedad. Y nada, y ahí abrí la caja de Pandora de mi género y el resto es historia. Pero sí, muchas lágrimas y sesiones de terapia de por medio. Gracias por compartirlo, Benito. Está abierto el micrófono para quien quiera seguir respondiendo a la pregunta, si es que quieren. Como vieron acá también soy madre, está media pesada hoy. Nada, también esto como de la caja de Pandora de género, ¿no? Yo cuando me empecé a montar, y ni siquiera cuando me montaba, cuando empecé a acercarme un poco más al maquillaje y demás, y a la noche porteña, me empezaron a llamar Marta y después quedó como primero el usuario de Twitter, después apodo y ahora tipo como otra persona que vivía dentro mío, otra identidad que vivía dentro mío, que todo lo que Martín no podía hacer, Marta sí. Marta no tenía miedo de caminar con pollera en la calle, Marta se tomaba el tren el San Martín a las 11 de la noche montada y se comía tipo cualquier mierda que le decía la gente por la calle hasta que llegaba al Elías Pacífico, todo porque estaba contenta de que lo estaba haciendo. Después, bueno, nada, a partir de como todos esos procesos decidí adoptarlo también como nombre drag y como medio primer cosa que con la que me presento ante todo el mundo, por una cuestión también medio de la praxis de llevarla a todos lados, ¿no? Y durante un montón de tiempo fue como que tipo me ayudó a amoldarme y a hacer como esta cosa de prueba y error de género, tipo siendo como, nada, encontrarme en todo esto y no sentir que tenía que tener la responsabilidad de pegarle siempre, ¿no? De acertar en esto que era como un juego y que siempre desde la doctrina te dicen que si no encontrás la manera adecuada de hacer las cosas parece que está mal, ¿no? Y cuando es algo que es tan personal, es algo tan interno, y que de ningún lado te lo explican también, ¿no? Entonces es como que, o por lo menos a mí nunca me pasó, yo hasta los 18, 19 no sabía que se podía hacer otra cosa que no sea quedarte contento con tu género asignado al nacer, ¿no? Em, entonces fue un descubrimiento importante y ahora que estoy como más contenta o como más, la tengo como más a mano mi feminidad, ahora también descubro, como le pasó a Benito, de poder ocupar como este espacio más masculino, si se quiere, y no sentirme tipo como que soy una aberración, ¿no? Es como hiper empoderante porque nada, tipo entre los pelos de las piernas y un montón de cosas que quizás son como decisiones más estéticas, pero que igual implican como un dolor, poder sentirte cómodo y no tener que estar todo el tiempo como mirándote al espejo y juzgándote porque sin tener maquillaje puesto o sin tener que arreglarte todos los días no te podés ver y no te sentís cómodo con, tipo, con lo que te tocó. Eh, Nada, es realmente liberador poder decir, sigo siendo una traba género, tipo, sin casarme ni con la androginia, sin casarme con la hiperfeminidad, sin casarme con la masculinización, y si algún día, tipo, me decidiré por algo, si es que realmente hay que decidirse, ¿no? Va a ser mucho más sencillo y no va a ser como algo hiperdoloso. Eh, y creo que el drag fue como tipo nada, el puntapié de todo este proceso, obvio. Gracias, Marta. Bueno, para ir apurando los tiempos y también dejando pensar a quienes por ahí todavía están pensando si quieren responder esta pregunta. A mí me trajo muchos recuerdos esta pregunta, porque cuando empecé a hacer drag tenía muchas apoyaturas físicas respecto a mi transformación.
Quizás solo Feli guarde recuerdo de esto, pero usaba, me trucaba a paquete. Y no podía yo salir sin trucarme, sin tener unas medias dobladas en el boxer arriba de la bombacha, como todo eso ocurría muy fuerte. Usar desodorante Axe y hacer todos esos procesos eran como casi rituales, ¿no? Que no podía no ejercerlos porque si no, no iba a poder sentir que estaba en drag arriba del escenario. Y hoy es casi como pasó tanto tiempo y pasaron tantas cosas que esas apoyaturas me generan un poco de risa porque sentía que eran, que no podía hacerlo sin esos objetos, ¿no? Si no hacía ese ritual, no iba a poder hacerlo. Hoy creo que hay elementos del drag que otros esperan más sobre mí que yo, ¿no? Como hay momentos donde el bigote, ¿no? Tiene que ser este bigote de Armando, como al punto de que me ha pasado de que por ahí me retraten, me dibujen un truque mío que no tenía estos bigotes, pero igualmente le hacen estos bigotes al dibujo, ¿no? O por ejemplo, discutir si hay momentos donde si el momento es muy icónico, Armando no puede aparecer sin su cinta en los anteojos, con los anteojos rotos, sino Andrés me va a venir a decir, pero ¿cómo no estás con la cinta en los anteojos? Y hay elementos que se volvieron más Armando que cruzar la frontera del género. Más como la idea de Armando que eso. Pero sí todavía me someto bastante dentro de las pocas veces que hago Queen, las pocas veces, tiene que ser el cumpleaños de alguien por lo general, que mi Queen se llama Birrita, en nombre en oda a Vinito. Sí, cuando hago birrita todavía sostengo, nada, ¿no? De repente se tiene que ir todo el pelaje del cuerpo, de repente tengo que tener una peluca larga, de repente tengo que tener el busto atado arriba abajo del cuello, ¿no? Como las tetas tienen que estar como moño. Entonces todavía ahí el tránsito es, creo que es subjetivo, ¿no? Pero aparece sí por ahí el elemento de la peluca blanca, por lo menos en mi Queen, en Birrita es muy, muy necesario, ¿no? Como necesito tener peluca blanca, por lo general otro tipo de peluca no me gusta. Como para responder precisamente esa pregunta. Así que creo que un poco va por ahí mi respuesta. Muchas gracias, Armando. ¿Alguien más quiere seguir con la pregunta? Porque también pueden no responderla, está bien también. Queríamos preguntarles, yo hablo, bueno, si alguien quiere después volver a la pregunta, podemos volver, obvio. Queríamos también preguntarles si les quedó algo pendiente, si por ahí cuando fueron escuchando a otras personas hablar y alguna pregunta que también les tocó a ustedes responder, si tenían ganas de agregar algo, también nos gustaría abrir este espacio para eso. Mientras por ahí iban pensando eso, yo le quería preguntar a Feli, porque cuando la escuchaba hablar sobre la parte del trucaje, quería consultarle si toda su formación como diseñadora, cómo se conjugó eso después con el mundo drag, o cuando arrancaste a hacer voz drag. Si fue como, no sé, un nuevo espacio para expresarte de otro modo, para aplicar todo lo que habías aprendido en la facultad o en el recorrido que tenés vos profesional. Esa es la pregunta. Sí, claramente lo apliqué y lo aplico, tanto mi formación de diseño como de modelista. Me pasa un poco que me es muy diferente cuando es algo como para mí a cuando es algo para otro, ¿no? Porque nada, en este tiempo también estuve vistiendo drag
Entonces nada, ahí se hace una diferencia que creo que tiene que ver un poco con esta pregunta que hicieron, y nada, y cómo se construye más desde lo identitario, ¿no? Como si yo pienso un concepto y nada, y cómo lo armo, y cómo, nada, no sé, intervengo a las telas, qué telas uso, qué color, etcétera, nada, todo que tiene que ver nada, a partir del diseño, ¿no? A la conexión conmigo como persona, nada, como conmigo misma, ¿no? Como individual, que es como algo de cada uno. Eh, me fui un poco igual. Nada, no, eso, claro, sí, lo aplico, ¿no? Lo aplico. Siento que en muchos aspectos me es más fácil pensarlo eh, en detalles, en esto, ¿no? En el concepto o el mensaje que quiero dar, en qué es lo que significa para mí, en qué es lo que puede interpretar la otra persona. Eh, y sí, no sé, me fui, pero sí, le Gracias, veo ahí Feli. como una conexión. Sí, vimos con Pili cosas maravillosas que haces, así que sí, gracias. También recuerdo muchos truques de Armando hechos por vos, así que sí, gracias. Ahora sí, si alguien quiere, si se quedaron ganas de decir algo más sobre lo que estuvimos conversando, pueden hacerlo. Por ahí a esto que recién decía Feli, si es que me deja comentar respecto a sus prácticas, como alguien más que, ¿no? Como que veo que empezamos a trucarnos juntos, de alguna manera. Nos pasó en nuestras respectivas carreras como de huir del drag dentro de nuestras prácticas, como a ella huir de un profesor que le decía que tenía que hablar del drag en su diseño, y yo huir de profesores que me decían que tenía que hablar del drag en mi obra como artista visual. Como correr y correr y correr hasta que finalmente, ¿no? La decisión fue propia de UNE. Y lo pensaba mucho en relación a lo que dijo Dandy al principio, ¿no? Respecto al ser drag. Y creo que lo hablábamos hace unos días, ¿no? Como de repente todo, uno empieza a pensar como drag. De repente todo material es posible truque, toda canción es posible perfo o inspiradora de truque, toda película es una refe para un truque, y me parece como nada interesante y no sé, me es en cierta medida un momento de tranquilidad cuando me encuentro con un otro en la práctica, que de repente es como, ¿y a vos también te pasa esto? ¿No? Como estás todo el tiempo yendo hacia el drag. Así que a pesar de que hubo un tiempo donde huí, hoy me encuentro ahí, ¿no? Como todo es... la otra vez nos reíamos de que una bolsa podía hasta hacer un truque con Andrés, y todo es como en potencia, un truque. Bueno, no sé a dónde va todo eso, pero algún lado fue. Esto último me recordaba también esto que decía Lina, ¿no? Del ser drag, de unas conversaciones que tuve hace un tiempo con Armando, que hablábamos del antes, el después y el durante de estar en drag. Y recuerdo mucho una cosa que me dijiste que fue, yo como que no recuerdo tanto un durante, sino como que hay un después del drag. Eso me quedó como grabado. Como eso, como que sí hubo un antes tuyo. Me pareció como algo muy interesante que me dijiste. No sé si querés o alguien más quiere como seguir desarrollando eso. Sí, yo escuchando un poco a Armando hablar recién, y bueno, y también lo que comentabas vos, Pilar, nada, pensaba eso, ¿no? Como
qué sería para mí el después del drag. Y siento que ya hoy día no lo podría definir, justamente porque como no lo considero como un proceso que empieza y termina como con horarios o como con cuestiones tan esquemáticas, lo pienso más como a lo largo, no como la línea de tiempo de mi vida. Digo, bueno, hubo un punto en donde yo no hacía drag, que fue hace muchísimos años igualmente, porque ya hace mucho que hago esto, y de repente empecé a hacerlo y nunca terminé, y lo sigo haciendo. Entonces es como que siento que todavía no, o no llegué todavía al después del drag, porque no lo considero terminado, o bien todo lo que pasó desde el día que hice drag por primera vez, estoy transcurriendo ese después de manera diaria, ¿no? Como que, no sé, pensaba recién escuchando a Armando esto de ver truques en todos lados, que bueno, de repente a veces pienso, ¿no? Si no tendrá que ver un poco, tal vez, bueno, Armando y yo compartimos un poco esto de venir de formación en artes visuales, entonces capaz, a veces pienso que tiene que ver un poco con esta cuestión muy mental de estar muy inclinados a los materiales y estar como pensando cuestiones más técnicas, más resolutivas, de qué hacer con las cosas. Pero finalmente creo que eso es algo que vive en la mente de uno todo el tiempo. Hace muy poquito estaba viendo una muestra de Gunther Mayer y de obras súper variadas, ¿no? Y de un poco de toda su vida, y de repente había como unos cuadritos de unas ilustraciones, como de unas figuras ahí, unos animales medio antropomórficos, con unas ropas, y yo lo vi y le comentaba a un amigo como, ay, esto es un truque, ahora quiero hacer esto, quiero trucar en drag este cuadrito, porque esto ya es un truque. Y por supuesto que Gunther Mayer no estaba ilustrando conscientemente truques, no sé si estaba buscando eso, difícilmente, pero bueno, lo ves y ya está, no lo interpretás como otra cosa. En toda la línea de lecturas que podrías hacer de una obra, la primera es, esto es un truque, pero porque ya la mente de uno está permanentemente buscando cuál es la próxima cosa a crear, ¿no? Esto que decía Armando de estar todo el tiempo buscando la potencia en las cosas. Ahora me pasa, estoy planeando una performance para dentro de unos meses y nada, de un momento al otro, como que enseguida se me ocurrió lo que quería hacer y se me vino una figura a la mente y después me di cuenta de que lo que quiero trucar está muy basado en un souvenir que tiene un amigo en su casa arriba de una repisita. Como una cosa absolutamente aleatoria, pero ahora estoy todo el tiempo pensando en ese souvenir y duermo y pienso en el souvenir y se me aparecen imágenes y digo, bueno, tengo que hacer algo con esto, ahora tengo que llevarlo a la materialidad, incorporarlo a mi cuerpo, llevarlo al mundo, que deje de ser un souvenir y que exista en mí, que exista en el mundo. Y es permanente, entonces, qué sé yo, es como medio enloquecedor de algún modo, pero está buenísimo. Bueno, ponele, es como que hay que estar ahí dialogando cuánto uno quiere ser ahí parte de esa locura, ¿no? Pero a mí personalmente me hace muy feliz cómo este arte me consume tanto espacio mental. Muchas gracias, Dani. También teníamos otra preguntita que se las leo. De nuevo, quien quiere la responde. ¿Se podría ampliar sobre cuál es el vínculo actual de la comunidad drag con la comunidad travesti trans y viceversa? Bueno, es interesante esta pregunta. Creo que primero hay que aclarar que el drag es una práctica artística, ¿no? Y luego cuando hablamos de la identidad trans, travesti, ¿no? Estamos hablando de identidades de género. Entonces, si bien hay como, digamos, muchos cruces respecto a que ciertas identidades, ¿no? fueron propensas a cierto tipo de expresiones artísticas, no quiere decir que haya un vínculo del orden de lo obligatorio, ¿no? Como a lo que voy diciéndolo en criollo, como ser drag no te hace trans ni travesti, ni ser travesti o trans te hace drag. Sobre todo porque se ejercen muchas violencias del orden del estereotipo cuando confundimos una práctica artística con una identidad de género.
como nosotros podemos decir, nuestra práctica artística nos es tan vital que nuestra práctica artística se nos vuelve una identidad, pero es desde nuestra práctica artística, desde nuestra expresión, ¿no? del arte. Aclaro eso sobre todo para que no haya malentendidos, sobre todo siendo una persona trans que hace drag, ¿no? Como pareciera que también pasa eso. Si sos trans, no podés hacer drag tampoco, ¿no? O si sos cierto tipo de identidad, no puedes hacer cierto tipo de drag. Si sos una mujer cis, no podés hacer drag queen. Si sos un varón cis, no podés hacer drag king. Si sos un hombre trans, no podés hacer drag king. Como pareciera que no hay, que en realidad que hay demasiadas reglas en una práctica artística que en realidad, desde mi subjetiva opinión, tiene el principal rol de cuestionar esas reglas, ¿no? Entonces, por un lado, decir, nos falta mucha ESI, hace falta una ESI para que haya tanta confusión respecto a una identidad de género y una expresión artística. Hay, por supuesto, una búsqueda transformadora de la expresión corporal en el drag, ¿no? Porque uno trabaja sobre transformar su cuerpo y la apariencia de su cuerpo con maquillaje, con vestimenta, pero está vinculado a la expresión más del orden del arte. Espero... Nada, si alguien más quiere ampliar y pulir lo que acabo de decir, o agregar, sumar. No, yo agregaría nada más, me parece perfecto lo que dijiste, pero sí igualmente sobre cuál es la vinculación digamos, de unas personas con otras dentro de estas identidades y prácticas nombradas. Sí me parece importante destacar que siempre han sido comunidades muy aliadas igualmente. Y en ese sentido creo que muchas veces, ¿no? Cuando bueno, eso, como decíamos antes, bueno, junio, mes del orgullo, qué sé yo, de repente todo el tiempo se están reponiendo un montón de relatos históricos, se habla muchísimo de Stonewall, creo que eso es algo que está como ahora mismo, ¿no? Girando mucho en el inconsciente colectivo. Y de repente eso creo que es como importante recordar que muchas de las personas que iniciaron esas revueltas eran personas trans que además hacían drag, porque de alguna manera, si bien, tal cual dijo Armando, no es necesario hacer drag para ser trans, ni es necesario como persona trans hacer drag, de todas formas sí es cierto que por las cualidades transformadoras que puede provocar la práctica drag, o el tipo de redescubrimientos identitarios que muchas veces habilita, refiriendo un poco a las experiencias que contaron previamente Vinito y Marta, por ejemplo, sí muchas veces puede ser que para personas trans el drag sea una práctica útil, liberadora, lo que sea que les pueda ser de utilidad, como también es cierto que muchas personas que se creían cis, comenzando a hacer drag, fueron descubriéndose trans gracias a la posibilidad de verse de otros modos. Así que en ese sentido entiendo, digamos, la línea de pensamiento a la que se dirigía quien sea que haya enunciado esta pregunta. Creo que es una realidad que existen muchos vínculos entre ambas comunidades, pero bueno, súper fundamental esto que explicaba Armando de no confundir prácticas con identidades, y por sobre todo nunca fomentar ningún tipo de obligatoriedad de nada, porque el drag es una práctica absolutamente contracultural. Para mi opinión personal, mi forma de lectura de esto es una práctica punk, y en ese sentido eso me parece clave, recordar que escapa permanentemente y disputa todas las reglas, así que de ninguna manera podría invocarle obligatoriedad a nadie, ni estar policiando identidades, que eso es básicamente de lo que más en contra estamos. Así que eso, para cerrar.
Gracias, Andy y Armando. Sí, por favor. No, Quien con quiera, esto sí, sí. último que decía Andy sobre esta especie como de contexto habilitador, ¿no? Que te da como, es como el único lugar, por ejemplo, donde, por lo menos el que había encontrado yo en su momento, ¿no? Donde se permitía explorar, y quizás que es como un poco la excusa, ¿viste? Y que es algo que tenés adentro tuyo, que querés explotarlo de alguna manera, y tenés este contexto habilitador donde la gente te dice, sí, qué genial, qué copado, y vos medio lo estás haciendo quizá con otra intención, pero claramente es totalmente diferente, como marcaban los chicos, lo que es una expresión artística y lo que es una identidad de género, ¿no es cierto? Quizá acá está como el diagrama de Venn un poco muy ensimismado, pero no es claramente obligatorio. Pero sí, eso. Muchísimas gracias, Marta. Algo, perdón, algo que me gustaría agregar a lo que dijo Dandy, que concuerdo y agradezco que hayas agregado todo lo que, lo que agregaste, Dandy, es como esto que ocurre, ¿no? Porque justo mencionaste Stonewall y hay una reflexión que necesito hacer, que es como constantemente se la nombra a Marsha P. Johnson, por ejemplo, y algo que empecé a ver y a notar que empezó a pasar en el último tiempo, es que se la dejó de nombrar como drag, como además de ser una mujer trans, ella, sus prácticas, las autopercibía como drag. Ella, hay tipo registros de nombrándose drag queen, y es muy importante que no nos olvidemos de que semejante referente, sus prácticas artistas era drag queen, porque si no nos olvidamos de que el drag es político, como nos olvidamos de que tiene una búsqueda política. Si empezamos a borrar nuestros referentes, como empezamos a borrar la historia de la práctica. Así que agregaría solo eso. Genial, gracias, Armando. No vi que entró una pregunta más, pero tal vez ya fue respondida. Preguntan, de hecho dicen, tal vez la pregunta ya está contestada con todo lo que comentaron. Dicen, ¿se es drag o se está en drag? Pero bueno, creo que ya un poco fue respondida. Si alguien quiere como para, ya cuando estábamos cerrando, si tienen ganas. Nuestra discusión favorita. No se Las dan dos. una idea de la cantidad de veces. El viejo tiene una tesis sobre eso. Eh, un poquito de esto, un poquito de aquello. Depende de cómo lo transite cada uno. Lo que tiene el drag es eso, que te da una libertad total a transitarlo de un montón de maneras distintas. No es que hay una ABC de cómo ser drag eh, o cómo hacer drag, sino que esto, dentro de una práctica que tiene como ciertos ítems que hacen que uno considere que algo es o no drag, tiene muchísimas libertades y una de las más grandes es cómo lo transita uno a nivel personal, de me creo un personaje y soy este personaje solo cuando estoy montado y estoy viviendo un mundo de fantasías donde este personaje tiene su vida propia, su historia propia, totalmente ajena a la persona que le está poniendo el cuerpo, o armar una drag persona que vos tenés un poco tu drag tiene un poco de vos, se entrelazan un montón de cosas, hay un poco de ficción, un poco de realidad, un poco de fantasía, un poco de todo. Em, y bueno, y eso es lo lindo que tiene el drag, que es lo que uno crea necesario o con lo que más se sienta como sin la necesidad de esto, seguir un manual. Gracias, Vinito. Y que, si quieres, Armando, dale, Y no quiero sí, cortarles. por ahí para también sumarle a esto es la idea de que también se pueden dar las dos cosas al mismo tiempo y se puede dar una sin que se dé la otra. Se puede ser y estar en drag, se puede ser drag sin estar en drag, se puede estar en drag sin ser drag. Porque muchos conocemos personas que por una vez en la vida se montan o contratan a alguien para que les maquille o les monte por una vez. O viven la experiencia de estar en drag una sola vez porque quieren explorarlo y después no es una práctica que sostengan en el tiempo. Nada, me parece que son
dos posibilidades válidas, que una no niega a la otra, que hay muchos que se entienden que solamente son y están en un constante ser drag, y hay muchos que nos entendemos, por lo menos yo en lo personal, me entiendo como una persona que es drag en una constante por lo que he compartido, pero también me entiendo que hay momentos donde estoy fuera de drag y hay momentos que estoy en drag, porque pacto ciertas apariencias y ciertos actos con un grupo de personas que cuando me pongo, me pinto, me hago de cierta manera, es que estoy en drag, pero ser es una constante. Quizás llega un momento que ese estar y dejar de estar en drag me pase como le pasa a Dandy y ya no haya límite. Ahí es solamente sostener la práctica mucho más tiempo en el tiempo, ¿no? Sostenerla un poco más y ya me va a empezar que el límite se va a borrar. Quería agregar una chiquitita más a lo que justo decía Armando, que también se puede ser drag y armarte un personaje drag, como un personaje para tu drag, un alter ego dentro del propio drag. Se puede hacer un montón de cosas. Y me iba a decir otra cosa más y me olvidé. Ay, qué pena, si te acordás antes de que cortemos, interrumpinos. Queremos agradecerle mucho a todas las personas que nos están mirando, que nos están acompañando. Hay un montón de comentarios lindos para todos, por el espacio que armamos, también para los artistas, por lo que hacen. Así que gracias por estar de otro lado. Y gracias a todos ustedes, Marta, Andrés, Armando, Dandy, Feli, Vinito, gracias por estar acá. Gracias por haber compartido todo lo que saben, su experiencia, su recorrido. Es un honor para Pili y para mí contar con ustedes. Les admiramos muchísimo por la trayectoria que tienen, por lo que hicieron con Carrera. Es hermoso, ese espacio fue hermoso. Así que de verdad, muchas gracias por su generosidad y por estar acá compartiendo. Pili, no sé si vos también querés decirles algo. Sí, sumo, bueno, que como decía vos, es un gran honor para nosotras que participen de este evento y les agradecemos mucho el estar acá y compartir sus experiencias con nosotras y con quienes nos están mirando. Y yo la verdad lo transito con mucha emoción y mucha alegría. Espero que ustedes también puedan haber disfrutado de este espacio de intercambio y nada más decirles gracias. Y también, bueno, recuerdo para quienes están mirando que el 8 de agosto, también a las 18 por el mismo canal, estaremos dialogando junto al staff de Travestia. Así que también para quienes quieran conectarse, estaremos en esa fecha. Igual los flyers irán de nuevo por las redes sociales. Así que bueno, eso, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio brindado y esta invitación. Gracias. Estuvo precioso, muchísimas gracias. Y gracias a todos quienes estuvieron del otro lado mirando y comentando y preguntando. Y gracias por los cumplidos, que siempre es lindo escuchar que uno hace todo bien, ¿no es cierto?